De las entrevistas, el ingeniero Luis Castillo, él es jefe de monitoreo de eventos de gestión de riesgos. Bueno, le hemos invitado esta mañana acá a los estudios para conversar de algunos temas que nos deben llamar la atención en torno a estos meses que estamos iniciando el mes de enero, bueno, no iniciando, ya casi por finalizar el mes de enero. Sería el primer mes del año 2022, viene febrero, marzo. De esto vamos a hablar un tema sobre las precipitaciones meteorológicas lluviosas en la Amazonía ecuatoriana, para tener mucho cuidado, mucha precaución. Ustedes saben que cuando llueve acá hay problemas primero en las vías, luego es el río Pano que incrementa de caudal y ahora mismo que en la parte norte está todo desviado hacia el Copueno, es un poco complicado todo esto. Así es que, ingeniero, qué gusto tenerlo aquí en esta mañana. Gracias por su predisposición. Siempre que le llamamos, nunca nos ha dicho no puedo. Así es que también saludo esa decisión suya de informar, de compartir con la audiencia temas importantes que nos generan la expectativa. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, licenciado Manuelito. Más bien, muchísimas gracias por el espacio que siempre nos brinda. Un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos ve y que nos escucha a través de la frecuencia y de las redes sociales. Un saludo cordial de parte de quienes hacemos el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, de manera especial del director general, el magíster Cristian Torres, y de nuestro coordinador zonal 6, el coronel Milton Benítez. Un gusto estar acá nuevamente en los estudios para poder informar y compartir con la ciudadanía. Quisiera empezar con el tema del río Pano. ¿Qué análisis se ha hecho en los últimos días, en las últimas semanas? El río ha estado tranquilo, aparentemente no ha habido incremento de su caudal, pero también en días anteriores podíamos observar al volcán Sangay con su eminente estado de erupción de lava y todo esto. ¿Cómo está generando? ¿Qué reporte tienen ustedes? ¿Cómo está el volcán Sangay? ¿Ha habido alguna noticia un poco preocupante o sigue igual? Bueno, a finales de diciembre del 2021, el Servicio Nacional realizó una gestión ante el Grupo Aéreo de las Fuerzas Armadas, más bien dicho, ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para poder solicitar un sobrevuelo que iba a ser utilizado por los técnicos del Instituto Geofísico de Claro. la Politécnica Nacional como ente que tiene las competencias de realizar los análisis y todo lo demás, ¿no? Entonces, se realizó este sobrevuelo. Ah, se lo hizo, ajá. Sí realizó. Tuvo algunas fases el mismo. Principalmente tenía que ver con realizar un sobrevuelo sobre el volcán Sangay, todo lo que tiene que ver su zona de influencia, el tema de la confluencia en el río Upano y con el río Volcán. Hicieron el mantenimiento también de una de las estaciones que tienen ellos en uno de los flancos del volcán. Y bien, pues se generó pues el informe técnico de ellos, y las condiciones se mantienen iguales, ¿no? Desde el 2019, desde el 7 de mayo de 2019 hasta la presente fecha, con las particularidades del incremento y decremento de su actividad. Seguimos teniendo pues el aporte del material sedimentable. En esta fecha pues también observaron en la parte de la confluencia el represamiento natural que se generó ahí en meses anteriores. Sin embargo, el río estaba fluyendo con mucha normalidad. Pero siempre con la represa ahí, ¿no? La represa esa está ahí. Sí, o sea, siempre va a estar ahí porque material Claro. va a seguir bajando, pero mientras el río Pano tenga por dónde fluir,
está todo tranquilo. Sin embargo, pues cuando empiecen las lluvias, sí hay que tomar las debidas precauciones, ¿no? Porque sí va a venir con mayor cantidad de agua. Ingeniero, ahí en el volcán Sangay había también una alerta, no sé el término técnico que debo utilizar en esto, pero pareciera que el volcán Sangay tiene otra salida hacia la parte de Palora, al río, este río de Palora, porque algunos ciudadanos habían señalado de que ya está el río con algunos residuos del volcán. ¿Esto es así? Sí, efectivamente, ese fue otro de los motivos por los cuales se realizó también el sobrevuelo. Y efectivamente se tiene un nuevo evento en el flanco norte del volcán, que de igual manera pues está aportando hacia el río Sangay, que es tributario del río Palora, Ajá, ¿no? Entonces, el río Sangay, porque tenemos dos ríos Sangay, ¿no? ajá. El río Sangay que está al lado en el flanco suroriental, que es tributario del río Upano, Ah, ya. y tenemos otro río Sangay o río Culebrillas, que creo que lo denominan también así, que es tributario, que está en el flanco norte y es tributario del río Palora. Ajá. Entonces, eh, sí, pues se está teniendo estos dos domos que se encuentran últimamente activos, y están generando pues el aporte de material, no como lo está haciendo el domo Ñuñurco, que está en el flanco suroriental, que es el que se puede observar desde acá, desde la ciudad de Macas, y que aporta al río Volcán, ¿no? Ajá. Pero tiene las mismas características en el lado norte. ¿Qué se puede pensar frente a este nuevo flanco en la parte norte del río Sangay que sus aguas van al río Palora? ¿Qué se puede pensar? Que el incremento de la actividad del volcán es cada vez un poco más fuerte o será normal porque se habrá desviado también una salida por este lugar del sector norte del volcán. ¿Habrá mayor cantidad de flujo de material piroclástico o qué será? ¿Cuáles serán los motivos? ¿Qué, según los análisis y estudios que hacen ustedes, cuál sería el motivo? Bueno, de hecho, el geofísico emitió un informe técnico, un informe volcánico del volcán Sangay, en donde ya indicaban que existe una deformación Ah, positiva del volcán Sangay, que tiene que ver con con, con la parte con el hinchazón, ¿no? ajá, En algunos sectores, y evidentemente es por el ascenso del magma hacia la superficie, y muy probablemente puede ser esta una de las causas, ¿no? Que el magma sigue ascendiendo, pues y busca por dónde, por dónde salir, y es una de las razones que se genera este nuevo evento en el flanco norte, y tenemos ahora pues el aporte de los flujos piroclásticos hacia el otro lado. claro. Sí, hay que considerar que el volcán Sangay es un estratovolcán, es un volcán que es formado por varias capas de material volcánico. Y la característica de la lava es que es muy viscosa, es decir, esta no desciende muy Muy rápido, rápido, ajá. sino baja muy lentamente. Con las condiciones del clima, esta tiende a enfriarse y se comienza a acumular, pero como el volcán sigue emitiendo flujo magmático, la lava sigue saliendo Claro. hacia el exterior, entonces esto se va acumulando y se dan lo que se denomina el colapso de los frentes de lava. Ujú. Y es por eso que este material pues va descendiendo hacia las cuencas altas de los ríos que nacen eh, al pie del volcán Sangay, y genera el aporte del material sedimentable. Se generan los flujos lajáricos o los lajares primarios y secundarios, y tenemos todo el aporte de material
en el río Palora. ¿Qué significa cuando, por ejemplo, de aquí de Vaca se puede observar, como usted llama, este flujo magmático completamente rojo, se lo ve de acá? Eso significa de que está incrementando la actividad. Habría que preocuparse ahí, y además de ser un bonito espectáculo cuando son las 6:30, 7 de la noche, se ve cómo el volcán está así en esas características. Se ve claro desde aquí el flujo magmático completamente rojo que desciende por las faldas del volcán. ¿Es de preocuparse o porque no es siempre, es de vez en cuando? No, de hecho, o sea, hay que considerar que el flujo magmático sale a temperaturas muy Muy altas. altas, claro. Sí, entonces pues por eso es ese color característico que siempre va a tener. De pronto a veces se lo puede ver de diferentes colores por la cantidad que este expulsa, ¿no? Hay días que tiende a expulsar una gran cantidad de flujo, incluso se le ve que comienza a como que a chispear, por Sí, decirlo así, sí, sí, sí. de esa manera. Para que la población me pueda entender, Ajá, sí. comienza como Y, que a chispear y comienza a salir, y se ¿no? ve, desde acá se alcanza a ver a kilómetros, se ve cómo sale y explota, como que Exacto, bota mucho fuego. exactamente, entonces está emanando tobas volcánicas que caen en las zonas aledañas al volcán, milagrosamente como no tenemos población cercana por lo agreste de la zona, entonces no hay ningún tipo de afectación, ¿no? Entonces el volcán se mantiene en estas condiciones, ¿no? En otro de los informes del geofísico, pues se plantean algunos escenarios y el menos probable es que disminuya la actividad, ¿no? Muy El, bien, son las 7:15. Estamos dialogando con el ingeniero Luis Castillo, jefe de monitoreo de eventos de gestión de riesgos. Ingeniero, eh, ¿qué se prevé para estos meses? Sobre todo ya el mes de febrero, marzo. Parece que, y ya conversamos el día de ayer con algunas personas macabeas de acá y señalan que son meses muy críticos en el tema de invierno, de lluvia. ¿Ustedes tienen ya algún reporte sobre las precipitaciones meteorológicas para el mes de febrero? ¿Qué pasará según lo que nos decían el día de ayer? Pues febrero, marzo, abril son meses de intensa lluvia acá y es por eso que a veces el río crece, incluso hasta mayo. Recordemos que fueron en estos meses que el río Pano incrementó su caudal, o para decir vulgarmente, creció el río y ahí están las consecuencias. ¿Hay algún reporte? ¿Qué pasaría en los próximos meses? bueno, de hecho el tema de las lluvias, pues como ya todo el mundo lo conocemos, incluso comienzan desde el mes de diciembre, ¿no? Así es, Hemos sí. tenido un inicio de año un poco atípico. Eh, lo digo esto porque como nosotros realizamos un monitoreo constante durante todos los años, tenemos base de datos del 2010 y ya generalmente en el mes de enero ya se tiene algunos eventos relacionados con la época lluviosa. Claro. Ajá. Sin embargo, hemos tenido muy pocos eventos en este mes. Poco. Ajá. Sí, y es porque no ha existido una presencia constante de precipitaciones, ¿no? Sin embargo, en los análisis que realizaron en un comité del EFREN que tiene que ver con el tema del cambio climático, con el tema del fenómeno del Niño, donde participó el Servicio Nacional, el INOCAR, el INAMI y otras instituciones técnico-científicas, así como la academia, como la ESPOL. Y analizaron varios modelamientos en el tema climatológico meteorológico, ¿no? E indicaban que para la región amazónica va a existir un incremento sobre la media normal en cuanto a precipitaciones. ¿Qué Entonces, significa esto de incremento sobre la media normal? Es decir, que va a ser más de lo normal. sí, va a ser más de lo normal, de lo que usualmente se tiene Ajá. en la región amazónica, ¿no? Aunque en el país pues existen marcadas las épocas
las épocas lluviosas Ajá. por regiones. En la costa, por ejemplo, inicia en octubre de Sí. cada año y Ajá. finaliza en mayo, junio, Ujú. ¿no? Bueno, para la región amazónica, en cambio, no está definida No se define, claro. Aquí llueve una nomás. época lluviosa porque nosotros tenemos aquí eh, lluvia constantemente, ¿no? Ujú. En algunas ocasiones un docente que teníamos nosotros en la universidad pues nos decía que en la región amazónica hay dos épocas, ¿no? La época de lluvia y la época de diluvio. Ah, claro, que ahí por, y tiene razón, porque a veces por la gran cantidad de sí, sí, porque a precipitaciones veces llueve muy fuerte acá y seguidos, algunos días son los que estoy llover acá. sí, que se tiene, ¿no? Ujú. Entonces, acá no está definida como época lluviosa, sino que aquí tenemos un periodo de todo el año de lluvias, algunos meses con mayor intensidad que otros, ¿sí? Y es así que pues se espera ya para febrero, que es usualmente donde siempre tenemos la presencia de lluvias fuertes, febrero, marzo, abril, mayo, Ujú. es también que son los picos donde tenemos grandes precipitaciones. Y ya cuando tenemos lluvias por 3 días, pues ya se comienza a preocupar Claro, en el ya, tema sí, sí, sí. del río Upano, ¿no? Sin embargo, nosotros como Servicio Nacional, con el apoyo del ECU 911, pues siempre se está realizando un monitoreo constante al tema del caudal del río Upano a través de las cámaras de videovigilancia y ahí se puede hacer un análisis para ir viendo cuál es el comportamiento del río, ¿no? Cuando tiene su tendencia a incrementar, cuando se estabiliza, cuando se normaliza, y a través de este análisis, pues se remite la información a las instituciones para que tomen las debidas precauciones, ¿no? Y también en este sentido, pues el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias, pues generó unos lineamientos Ujú. eh, para que las instituciones que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, que lo conforman todas las instituciones del Estado, todas aquellas instituciones públicas y privadas que se encuentran en territorio, comiencen a preparar actividades que de acuerdo a su competencia estén relacionadas y enfocadas a la atención de emergencias o a la atención de ciertos aspectos que pueda causar el tema de la época lluviosa, ¿no? Ujú. En este sentido, pues estos lineamientos, hay lineamientos generales que están direccionados a todas las instituciones y hay lineamientos específicos que están definidos para las gobernaciones, para los GAT cantonales, los GAT parroquiales, los GAT provinciales y para las instituciones que son líderes de las mesas de trabajo técnico y los grupos de trabajo, ¿no? Y es en este sentido, pues, que con el señor gobernador, con el ingeniero Freddy Villamao, quien es el presidente del COE provincial, Ujú. se llamó una reunión con todos los líderes de las mesas para socializarle estos lineamientos que el Servicio Nacional emitió con la finalidad de que cada una de las instituciones pues pueda trabajar con estos lineamientos, puedan crear estas actividades, las cuales deben ser remitidas al Servicio Nacional con la finalidad de que el Servicio Nacional pueda elaborar un plan de contingencia provincial para la época lluviosa, en donde van a estar establecidas las actividades que las instituciones han comprometido para poder solventar cualquier tipo de evento peligroso. Estos lineamientos pues son en tres fases, ¿no? Hay una fase de reducción, hay una fase de preparación y respuesta y hay una fase de recuperación, Ujú. ¿no? En la fase de reducción, pues son todas aquellas actividades enfocadas en minimizar los impactos de cualquier evento peligroso que esté relacionado con la época lluviosa. Es decir, si tenemos algún cuerpo de agua que
pasa por las alcantarillas de las vías, pues tienen que hacerse el mantenimiento preventivo, la limpieza de estas quebradas, que no exista mucha maleza en alrededor, que no exista basura, que pueda generar un taponamiento de las mismas, y por ende, cuando existe un taponamiento, se sobresatura, se sale el cauce, tiende a socavar la vía, pues y se pierde la carpeta asfáltica o se pierde la capa de rodadura, etcétera, ¿no? Entonces Claro, están enfocadas en eso, entonces, a través de la limpieza, igual en las ciudades, la limpieza de los sumideros, claro, la claro. concienciación hacia la población, porque hay que recordar que también somos, como ciudadanos, somos corresponsables también de Obviamente. las actividades, ¿no? Ujú. El hecho de no botar basura en la calle, de mantener también los canales, las canaletas de nuestras viviendas limpias, sin hojas, sin residuos, el tener también los sumideros internos de nuestras viviendas Eso. también limpios. Ujú. Si tenemos algún canal de agua, una sequía, algo que pase por al lado, detrás, junto a nuestras viviendas, igual mantenerlo siempre limpio, Siempre limpio. Ajá. libre de Para que lo cualquier haga el residuo, agua fluya, para que no, el no agua se fluya con estanque. la normalidad, no se estanque y no nos genere ningún tipo de Inundación, por situación ejemplo. o ninguna inundación exactamente, ¿no? Ujú. Igual preparar, trabajar con las comunidades que se encuentran asentadas a las orillas de los grandes ríos, ¿no? Tomando en cuenta su modo de vida, su cosmovisión, su tradición, porque hay que recordar que ellos por múltiples situaciones se encuentran cerca de los cuerpos hídricos, ¿no es cierto?, cerca de los ríos, Ujú. por el tema de alimentación, por el tema de transporte, Sí, sí. por muchas situaciones, ¿no? Entonces siempre hay que considerar toda esa situación, estos aspectos que son importantes para la población, pero también hay que concienciarles que ellos también deben ubicarse en algún lugar donde no puedan verse afectados por el tema de las lluvias, el incremento de los ríos, y considerando que el río Morona Santiago tiene grandes Claro, ríos, claro. Ajá. y que ya los hemos visto que causan muchas afectaciones: el río Macuma, el Mangosisa, el río Morona, el río Sí. Santiago, el río Upano, eh, en el sector de Guamboya, creo que del río Ujú. Namaquin, Aquí mismo el eh, río Yuquipa es un río que el río crece. Yoquipa y Crec. Entonces, sí, hay que considerar todo este tipo de situaciones, hay que reparar la población, hay que tener listos los recursos, tanto económicos, el recurso humano, el equipamiento, para poder Ujú. atender las emergencias en este sentido, ¿no? Entonces, la idea es que nos vayamos preparando Claro. con estos lineamientos que están en estas tres fases, ¿no? Es decir, queremos prepararnos en el antes, en el durante y en el después de la generación de un evento peligroso. Ujú. ¿Sí? Entonces, todo el tema que se puede generar acá en la provincia, pues está relacionado con el tema de inundaciones, está relacionado con el tema de deslizamientos, no solamente en las vías, ¿no? También en otros sectores que puedan verse afectado a población que se encuentra cerca de algunos sectores donde tenemos unas pendientes bastante fuertes, y que puede traer algunas consecuencias bastante complicadas, ¿no? Como ya lo Ujú. pasamos en el cantón Limón Indanza hace algunos años. Claro. eh, como ya tenemos un aviso en el barrio Primero de Mayo, en el cantón Oh, Santiago, claro, ahí también son los eslaves, ¿no? exactamente, donde tuvimos un fuerte deslizamiento, un aluvión bastante fuerte ahí, y, y hay que tener precaución, ¿no? Porque si se vienen las lluvias, no se tiene una buena limpieza, existe sobresaturación en la parte alta, Ujú. no se han realizado las acciones o actividades para reducir ese riesgo. Entonces se puede tener problemas mucho más grandes, como ya lo hemos visto en algunos sectores, ¿no? En el tema del movimiento de masas, en el movimiento de tierra. Eh, Pasó en Chunchi, tenemos el problema en Ah, Nabón, tenemos el problema en Alobur, en Pimampiro,
Entonces, ya tenemos algunos sectores, En tenemos esa Guamote también alerta. últimamente pasó algo también que se desbordó una quebrada y pasó por la ciudad. Me parece que fue en Guamote. Creo que sí. Sí, 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 en Guamote o en Alausí, por ahí fue. Pero son eventos que realmente... Pero ingeniero, no todo está, como usted decía, no todo está en las autoridades, está también en los mismos ciudadanos, es decir, nosotros, ciudadanos, de limpiar, de prepararse para esto. Pero hay otro argumento aquí. Siempre que pasan estas crecidas de los ríos, no ha habido año que no se ha informado y que no se ha dado a conocer de que hay personas que se quedaron en una isla, o hay personas que estuvieron trabajando en tal parte y se quedaron en la mitad porque el río de un momento a otro vino y creció. Incluso en algún momento se utilizó hasta algunos helicópteros para poder sacar a las personas, especialmente en el río Pano, que pescan en la noche, pescan en la tarde, y los sorprende el río de una sola crece y se quedan en una isla. La otra vez se quedan algunos trabajadores allí en la comunidad de Santa Rosa. ¿Cómo deben saber ellos de un evento? Porque suele pasar de que aquí no está lloviendo, pero llueve en la parte de la zona alta y de un momento el río crece y ahí es cuando se dan estas complicaciones y siempre se da acá en el río Pano. ¿Cómo debe saber un ciudadano que va a haber una crecida de un río? Bueno, de hecho, hay que considerar que la población, por el medio en el cual se desenvuelve, ellos conocen perfectamente Claro. cuándo el río crece, ¿no? Y cuando ya se comienza a ver en la parte alta que se encuentra nublado, existe la probabilidad de que tengamos precipitaciones en la parte alta, pese a que aquí en Maca no esté lloviendo, pero sí se ve en la parte alta, ¿no? A veces también se generan estos avisos de que el INAMI emite pronósticos de Sí, que está lloviendo, ¿no? Ellos dicen, vamos a tener lluvias en la provincia o en el cantón Morona. Y da la casualidad de que en Macas no está lloviendo. Y a veces mucha gente dice, no, eso es del INAMI, no hay que claro. creerles, ellos nunca le atinan al Así de. pronóstico. Mm, Pero el hecho de que no esté lloviendo en la ciudad de Macas no significa de que no está cayendo precipitaciones en la parte alta o en así otro es. sector, Mm, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado. Y en el tema de la pesca, pues generalmente las personas cuando el río comienza a crecer es cuando más salen a realizar así es. esta actividad. Entonces hay que considerar que los ríos siempre van a crecer de manera súbita. Ujú. Estos muy pocas veces avisan cuando están creciendo y se lo puede notar cuando se comienza, una de las prácticas que generalmente se realiza es tener un punto de referencia Ajá, y comenzar a observar, claro. ¿no? No sé, una piedra, una pared, una vegetación o algo. Entonces, cuando ya comienza a subir el nivel, se va a comenzar Ya. a ver, cuando comienza a dar un aviso Ujú. el río. Pero hay veces, en cambio, que el río baja y crece de una manera súbita, crece de una manera muy rápida que Muy ni rápido. siquiera les da el chance a las personas de poder salirse y poner a buen recaudo, ¿no? Ujú. Y generalmente sí, pues las personas siempre van casi a islas que están, cruzan un brazo, un brazo que es bastante grande y retornar. Si ya para cruzar a veces es un poco complejo, el retornar cuando este está creciendo es Claro. súper complicado, ¿no? Ujú. Y ahí es cuando viene todo el tema de las coordinaciones con cuerpo de bomberos y cuando hay la oportunidad pues se logra conseguir que el grupo aéreo del ejército ecuatoriano nos pueda colaborar como ya se lo realizó en algunas ocasiones, que incluso hay que considerar que en ese momento se puso, no estaba en riesgo únicamente las personas que estaban en la isla, se puso en riesgo a los pilotos, Ah, se sí, puso en riesgo a los compañeros del cuerpo de bomberos y a claro. la aeronave como tal, Sí, sí. porque a esas horas que se realizó el rescate, que fue ya en horas
Ya estaba de la anocheciendo ya. noche. Sí, Sí, fue la noche ya ya prácticamente. era prácticamente noche porque ya oscureció. Sí, sí. Sí, es bastante complicado y complejo realizar una operación a esas horas. Claro. Sí, y también el realizar el descenso y el aterrizaje en el aeropuerto, porque si bien es cierto, al momento se tiene dos jirafas de luz que pueden prestar esas pueden generar el alumbramiento, pero no es suficiente muchas veces y eso Claro. podría haber ocasionado una desgracia mucho mayor. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que hacer ese llamado hacia la ciudadanía, que tenga mucha precaución en este sentido, ¿no? A veces la gente piensa que es algo tan sencillo y decir, no, pues traiga un helicóptero, rescátelo y ya está. Claro, no, pues. Y no es así, no Ajá. es así. El mover una aeronave conlleva muchas situaciones, conlleva protocolos, conlleva incluso recursos económicos Obviamente, bastante claro. fuertes. La movilización de una aeronave, por darle un dato Ujú. aproximado, Sí, sí. cuesta generalmente casi $10,000 Oh. la hora de vuelo. Ujú. Sí, entonces la gente debe considerar que existe muchas situaciones que conllevan el mover un recurso especial como este. Y tiene que prestarse las condiciones adecuadas para que estos puedan realizar la actividad, porque si tenemos lluvias, está Está nublado, nublado. las aeronaves no pueden realizar un sobrevuelo, un vuelo en este sentido. Y es por eso que muchas veces se ha solicitado con todos los protocolos, pero las condiciones no se prestan Ujú. y es imposible. Entonces esto es importante que la ciudadanía Claro. conozca, porque a veces cuando nos llegue el recurso siempre dicen, es que las Ujú. autoridades no hacen nada, no pueden mover un helicóptero, y no es así. Tiene que presentarse muchas condiciones y estas aeronaves tienen que tener igual, tienen que cumplir con ciertas características para poder realizar este tipo de rescates, ¿no? Ujú. La vez que se realizó el rescate a las personas fue algo improvisado. Ujú. No, porque la aeronave no tiene esas condiciones para hacer un rescate aéreo simplemente, o no vino preparado para el tema de un rescate como lo hicieron de manera vertical. Por suerte, en esa vez, pues lograron eh, aterrizar porque justo bajó un poco el río ya, Sí. y lograron decolar muy cerca para que puedan subir el resto de personas. Pero sí hubo una que hicieron un descenso vertical los compañeros del cuerpo de bomberos Ujú. y le lograron subir. Ya Claro. después, viendo las condiciones, tomaron la decisión de tratar de decolar en un punto para que el resto de personas que iban a ser rescatadas puedan subir. Entonces, todo este tipo Imagínense, de claro. situaciones, la ciudadanía no las conoce, Ujú. pero sí se dieron, sí se dieron. Y ahí hay que agradecer a- al temple y a la experiencia de Ujú. los señores pilotos, a la colaboración del de los compañeros del cuerpo de bomberos, que también pusieron su integridad en Claro, riesgo sí. para poder rescatar a las personas. Y Claro esto se que puede evitar, ¿no, ingeniero? Esto se puede evitar, o sea, las personas que están ahí en esa isla trabajando, lo que estén haciendo, pues ya deben darse cuenta. Y el río Pano no es un río así nomás tranquilo, no, este crece de un momento a otro. Se podría haber evitado. sí, exactamente. Entonces, claro está, ¿no? Que ningún recurso va a ser, por decirlo así, suficiente para poder salvaguardar la vida de un ciudadano. Y tengan la seguridad que las autoridades e instituciones van a hacer todo lo posible para poder salvaguardar la vida de las personas, pero siempre que hay que tener esa corresponsabilidad de la gente, o sea, no exponerse a tantas situaciones como son estas, ¿no?
si mal no recuerdo, en ese entonces, creo que los compañeros que estaban, que fueron rescatados, trabajaban en una concesión minera de material pétreo, y ellos estaban realizando actividades de minería, comenzaron a ver que el río creció y tenían un equipamiento que era una excavadora que estaba en ese sector, y por intentarla retornar hacia un punto seguro o sacarla hacia un punto seguro, pues el río creció, les ganó, y ya no pudieron salir más allá de donde se quedaron, ¿no? Y ahí tocó crear todo este tema, ¿no? Entonces, sí hay que tener esa corresponsabilidad como ciudadanos. Si podemos evitarlo, exponernos a un riesgo así, pues tenemos que hacerlo. Y considerar que la gestión de riesgos es transversal en todas las actividades que nosotros realizamos en nuestros hogares, desde que realizamos nuestras conexiones eléctricas. Muchas veces, Sí. y lo que hacemos con los cables, para que no me dé contacto, ¿qué es lo que hacen? Mucha gente cogen una funda plástica y le amarran Sí, con justo funda plástica, nada más. exactamente. Y estas fundas plásticas no son aislantes, ¿no? Y cuando existe una descarga o por el uso de la corriente, se calienta, y esto puede generar un cortocircuito. Obviamente, y hay un incendio. Exacto, entonces esas son una de las cosas que debemos entender. Cuando conectamos, tenemos un toma corriente que es para dos electrodomésticos, porque tenemos dos tomas ahí, y en ese le conectamos una regleta, y a la regleta le conectamos una regleta más, y cogemos y sobresaturamos, estamos sobrecargando en el tema. Entonces, fíjese, hay una transversalidad. Cuando tomamos el vehículo y no nos ponemos el cinturón de seguridad, ya no estamos cuidando nuestra integridad. Cuando no cruzamos por el paso cebra, Ajá. ¿no es cierto? Y tenemos esta tendencia de cruzarnos por media calle, por donde se nos ocurre, estamos exponiendo nuestra vida. Entonces, fíjense, en la gestión de riesgos está transversal en todo, porque eso significa gestionar el riesgo, significa que yo debo cuidarme, que yo debo prepararme, que yo debo estar consciente Llenémonos de de las esperanza. cosas que debemos tener en cuenta para salvaguardar nuestra integridad y la de nuestros bienes, ¿no? Qué importante, ingeniero. Saludos, dice amigos, un excelente programa, muy didáctico. Buen trabajo, ingeniero, le dice don Andrés León por acá. Luigi Torres también nos alza el pulgar, muy buenos. Don Efraín Aguayo dice saludos cordiales desde Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, siempre atentos a la información que se recupera de don Efraín. Buenos días. Nicasio Rivadeneira, por aquí un feliz fin de semana, dice a todos. Saludos cordiales a mis padres en Alto Domono. Víctor Antonio Río Frío también está con el pulgar arriba. Éxitos, hermano, en este día viernes. Qué importante, ingeniero. Y sabe que tenía aquí esa pregunta que usted ya la contestó, y tenía esa interrogante de lo que ya se conoce que vendrán las lluvias fuertes, las precipitaciones en el mes de febrero, marzo, abril, mayo. Por un momento pensé de que esto no comparten ustedes con las autoridades, porque aquí hay autoridades que realmente son autoridades y que no saben qué tiempo, cuando hay mayor presencia de lluvias en la zona. No saben las autoridades aquí. Algunas no saben. Entonces, ustedes comparten esta información con ellos para que ellos tengan ya presente. Bueno, si va a haber lluvias en la Amazonía, hay que acercar la maquinaria a tal lugar, hay que estar cerca del río Pano, porque de pronto va a incrementarse el caudal, venga por acá y se va llevando el paso alterno que hay aquí, entonces hay que preparar el paso alterno de Sucúa a Ceipa. Es decir, hay que ir un poco adelantándose a los hechos con lo que usted nos señala, y las fuertes lluvias que se vendrán. Y ya las autoridades tienen que estar un tanto atentas, alertas. Esto tiene que ver obras públicas, gobierno provincial, municipios, para enfrentar quizás los inconvenientes que se puedan presentar, ingeniero. Sí, por eso le indicaba, o sea, de hecho, nosotros trabajamos muy cercanos con el señor gobernador.
Más bien él tiene mucha apertura en este sentido. Ah, ya, qué bueno. Sí, él siempre está pendiente de todas estas situaciones y nosotros obviamente que sí compartimos la información con todas las autoridades. Ah, ya. Nosotros tenemos un chat institucional del COE provincial, estoy dentro del chat de los directores, donde también se les comparte la información. Ujú. Tenemos un chat con las unidades de gestión de riesgo de los gobiernos locales. Ajá. Entonces, a través de estos chats nosotros siempre pasamos las alertas, los pronósticos, todas las situaciones que tienen que ver en cada territorio. Remitimos a veces también a los compañeros de los cuerpos de los cuerpos de bomberos. Entonces, se da a conocer hacia las autoridades y como le indicaba, con estos lineamientos, es por eso que se generó estos lineamientos, se socializó a algunas autoridades para que ellos nos comiencen a remitir las acciones y las actividades que van a ejecutar, los recursos que van a destinar para esto y, el Servicio Nacional preparar a través de la Coordinación Zonal 6, y esto lo estamos haciendo a nivel de país, Ujú. poder preparar este plan de contingencia que va a ser después socializado y entregado a todas las autoridades para que ellos lo puedan tener, ¿no? Entonces, como Servicio Nacional, en coordinación y con el apoyo de la gobernación, que estamos trabajando muy estrechamente, se está generando todo esto para poder definir estas actividades que cada una de las instituciones, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, el MIDUBI, el MAG, Ban Ecuador, los gobiernos locales, todos tengan claro cuál es su rol dentro de las acciones y que estén preparados Claro. específicamente y no solamente en el tema de la época lluviosa, ¿no? Sino que ya a través de este ejercicio ellos pongan la atención y nos preparemos, se preparen como instituciones y nos preparemos como ciudadanos no solamente para estos eventos que se puedan generar por épocas lluviosas, sino por cualquier tipo de evento peligroso, ¿no? Incluso desde el tema de que si está lloviendo y como nosotros tenemos nuestras vías que tienen puntos críticos, Claro. en Ajá. donde siempre Sí. se tiene deslizamientos, en el tramo Bella Unión Limón, tenemos en el kilómetro 35, que es el Ujú. Rosario, ahora tenemos en el corazón de Yananás, eh, tenemos deslizamientos desde Plan de Milagro hacia Gualaquiza, hacia San Juan Bosco. Igual hay algunos puntos críticos donde existen deslizamientos recurrentes, existen las quebradas, existe inestabilidad de los taludes y donde siempre va a haber estos deslizamientos y siempre va a haber. Entonces, ya autoridades, incluso la ciudadanía conoce estos temas y ahí debemos tomar la precaución y nosotros como Servicio Nacional, las autoridades igual recomiendan que no viajen, por ejemplo, en la La noche y noche. cuando tenemos lluvias, porque es mucho más difícil ver en la noche qué es lo que nos puede suceder, Ujú. nos puede suceder, ¿no? Ventajosamente aquí en la provincia no hemos tenido desgracias mayores, pero sí debemos tomar ejemplo de otros sectores, por Como lo que ejemplo. pasó en Zamora, por ejemplo, en la vía que iba a Zamora, los vehículos que se fueron ahí. Exactamente, en Y eso era Zamora. 7 de la noche, más 7, 7:30 ya. Exacto, en Zamora, acá nomás en la vía Puyo Baños. Ah, Ahí, sí, ahí Puyo hemos, Baño. hemos, hemos- Oh, ahí. hemos tenido varios. Sí, sí, sí. Gente que estaba incluso descansando en una de las hosterías que están en esos Sí. sectores bajo el deslizamiento y cobró la vida de algunas personas. Hemos tenido buses ahí que han sido Ujú. arrastrados, vehículos que han sido aplastados por rocas. Entonces, Ah, hay que considerar siempre todas estas situaciones, ¿no? Como ciudadanía, intentar no viajar en las noches, principalmente cuando tenemos una gran presencia de precipitaciones, porque estamos exponiendo exponiendo la nuestras vida. vidas a que nos pueda pasar alguna situación. Qué importante, ingeniero Luis Castillo, las recomendaciones que usted nos da, amiga, amigo oyente, esperamos de que usted tome en cuenta estas recomendaciones, sugerencias que se hace, se viene la temporada invernal y hay que empezar a trabajar. No espere solamente que el municipio le dé limpiando la alcantarilla, usted también puede hacerlo, puede colaborar y así pues somos corresponsables todos de la seguridad de nosotros mismos. Ya lo advierte acá la autoridad de gestión de riesgos y a tomar cartas en el asunto, amigas y amigos de la sintonía.
Don Rodrigo Álvarez, porque dice, buenos días, si fuera bueno que hagan algo por el puente sobre el río Morona. Dice, ya que está afectado, deben proteger con gaviones, dice el río Morona. Son ya las autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto en ese sector. Ingeniero, muchas gracias. En la parte final, ¿alguna sugerencia, alguna recomendación? Bueno, sí, en esta parte final, estimado licenciado, pues nosotros como Servicio Nacional, para que tengan conocimiento de la ciudadanía, pues tenemos, visítenos en las oficinas, visiten nuestra página web, que es www.gestionderriesgos.gov.es. Ahí tenemos nosotros toda la información que la ciudadanía requiera, están algunos planes de contingencia, tenemos cursos abiertos y gratuitos para la ciudadanía en cuanto es a los planes familiares, los planes de contingencia, planes institucionales, está cómo conformar nuestra mochila de emergencias que todos debemos tener. Tenemos mucha información que es de valiosa importancia para la ciudadanía para poder prepararnos y que el Servicio Nacional y las autoridades estamos prestos para colaborar en lo que requieran. Igual conformar nuestros comités comunitarios, nuestros comités barriales, porque no hay que perder esa esencia de seres humanos, ¿no? De poder extendernos la mano cuando más nos necesite, prepararnos para poder cuidarnos de entre todos en diferentes aspectos, en diferentes de seguridad y todo lo demás. Entonces el Servicio Nacional está presto para brindar las capacitaciones, el asesoramiento, el direccionamiento y el acompañamiento necesario hacia la ciudadanía, autoridades y todas aquellas que lo requieran. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. El ingeniero Luis Castillo, jefe de monitoreo de eventos de gestión de riesgos, nos ha acompañado esta mañana en la entrevista del día. Son las 7:49, terminamos. Gracias, Víctor, una excelente mañana.